testing in Spanish channel. Ok, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro primer webinario en nuestras series de Conoce tus derechos en el Simi Valley. Este webinario se enfocará en el conocer tus derechos sobre enfrentaciones con inmigración y las autoridades de ley. Y está copatrocinado por RISE, Buen Vecino y CARE California. A pesar de que esta conversación esté dirigida para nuestra comunidad indocumentada, este webinario y series de webinarios contiene información esencial para toda persona sin importar estado migratorio. Y ahora vamos a dejar que se presenten los panelistas. Hola a todos, mi nombre es Rafael Torres, soy un abogado de inmigración. He estado practicando en el ámbito de ley de inmigración por varios años, creo que desde el final del 2013. Y entonces la administración de Trump por completo, que se siente como una eternidad. Es un placer estar con ustedes esta tarde. También soy el director de servicios legales con Buen Vecino y también soy dueño de mi propia oficina legal aquí en Simi Valley. Gracias por invitarme. Hola, mi nombre es Amina Field, soy abogada de ley de migración aquí en CARE, en la oficina en el condado de Los Ángeles. Bueno, estamos ubicados en Anaheim y proveemos servicios de ley de migración a lo largo del sur de California. He estado con CARE por 2 años y antes de eso era abogada privada enfocándome en leyes en Washington. Me alegro de estar aquí y gracias por darme la oportunidad de participar en este panel. También quiero agradecerle a Rice y a Buen Vecino por permitir que CARE participe en esta discusión. Gracias, genial. Entonces, un poco de información es que ya que la administración de Biden ha comenzado, esperamos varios cambios al sistema de migración. A pesar de que podemos sentir un sentido de alivio con esta administración más amistosa con respecto a la inmigración, aún tenemos que ser cautelosos sobre las leyes actuales y cómo van a avanzar. Por ejemplo, el moratorio de 100 días contra las deportaciones fue detenido por un juez. Entonces, la información que proveeremos en este webinario es súper relevante. También damos una advertencia que la información proporcionada no se debe considerar consejo legal. Este webinario es solo para propósitos educacionales. Por favor, mantener en mente que este webinario es público y entonces no debe compartir información privada sobre su caso o situación. En este webinario estaremos cubriendo cómo navegar con enfrentaciones con inmigración, ICE y las autoridades de leyes en 3 diferentes escenarios. Ahora voy a dejar que Amina nos diga qué podemos hacer si ICE o inmigración llega a su hogar. Antes de responder eso, quiero señalar que toda persona viviendo y trabajando en los Estados Unidos, sin importar su estado migratorio, tiene ciertos derechos bajo la Constitución. Entonces, si uno se enfrenta a agentes de inmigración, es importante que sepan y ejerciten sus derechos para poder protegerse de ser arrestados o detenidos. Algunos derechos de los que vamos a estar hablando hoy son sus derechos de la cuarta enmienda, que es el derecho de rehusarse a una búsqueda de propiedad privada, el derecho a un abogado, el derecho de permanecer en silencio. Y estos derechos
aplican a toda persona que viva en los Estados Unidos, inclusive a inmigrantes indocumentados. Entonces, para poder aplicar estos derechos a la primera pregunta que se hizo es que con esa cuestión de qué hacer cuando inmigración llegue a su hogar, mi primer consejo sería que uno debe permanecer calmo y no abrir la puerta. Cuando dije que hablé sobre esa cuarta enmienda y su derecho con eso, es nuestro derecho a rehusarse a una búsqueda de investigación. Entonces, uno tiene derecho de prohibir que agentes de inmigración entren a su hogar sin una orden de búsqueda. Al no ser así, sería una búsqueda inválida. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué se considera como una orden de búsqueda legal? Pues uno debe asegurar que esté firmada por un juez que identifique a la persona a quien están buscando detener y que identifique el domicilio en el cual ellos piensan que está ubicada esa persona. Y si faltan una de esas requisitos o si algo está escrito incorrectamente, entonces hace que la orden sea inválida. Usualmente los agentes de inmigración llegarán con una orden de búsqueda administrativa y esa es diferente que la de una orden otorgada por un juez. Y una orden administrativa solo identifica a la persona y permitiría que inmigración los detenga si es que los ven en público, pero esa orden administrativa no permite que los agentes entren a su hogar sin consentimiento. Entonces, eso me lleva al siguiente punto. Bueno, tengo otra pregunta. De hecho, si inmigración llega a tu puerta con una orden de búsqueda y usted dice que debe tener un nombre específico, ¿pueden detener a alguien que no esté enumerado en la orden de búsqueda? Pues sí pueden si no si han entrado al hogar. Por eso se recomienda que esa persona, usted, si está en esa situación, hay que mantener la puerta cerrada y pedir ver la orden de búsqueda. Pueden pedir que la metan debajo de la puerta o que la pongan contra la ventana para que uno la pueda ver y asegurar que sea válida. Y si ellos se rehúsan a hacerlo, entonces uno querrá verbalizar su rehúso a abrir la puerta. Entonces uno tendría que decir, yo me abstengo a abrir la puerta y no responderé más preguntas. Entonces, Amina, ¿qué habría si por decir, si un miembro de su familia abre la puerta sin saberlo? Desafortunadamente, si uno está en una situación en la que un miembro de la familia o alguien que vive en casa abre la puerta y se forzan a entrar. O sea, por eso ni recomiendo abrirla ni un poquito recomiendo gritar para que se escuchen, pero no abran la puerta. Y si llega a una situación en la que se abre la puerta y ellos entran o alguien les da consentimiento a entrar a la casa, lo primero es permanecer calmado, no resistir el arresto. Uno puede seguir verbalizando que no está dando consentimiento a que entren y querrán después grabar o documentar lo que está sucediendo en su hogar, ya sea su o sus familiares. Agarren su teléfono y tomen foto, video de lo que está pasando. Esto es en el que uno tiene el derecho de permanecer en silencio. Ese es el derecho al que me refería anteriormente. Si le hacen preguntas sobre su estado migratorio, uno puede decir, yo estoy convocando mi derecho a permanecer en silencio.
y and and they have the right then to detain tienen him el derecho if he has de tenerlo documents. si So ellos that's sospechan what que this usted es says. And then documentado find o out, well, is this legal? fuera de estado Does this legal. fit Entonces, en ese your momento, no resista el ability to get in arresto, touch with your simplemente asegúrese que clients and alguien de su familia o en su know hogar sepa cómo to act in comunicarse regards to con that. usted y déjenle saber que se comuniquen con un abogado de inmigración de su parte. Sí, y otra pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la mejor manera de actuar después de ver una orden de búsqueda y se indica que tiene su Well, nombre? if ¿Qué hace you uno en ese see a momento? warrant and Pues si it's signed uno by a judge ve la orden y está and firmada he por un juez has y your tiene su address, nombre y su then they have a domicilio, right to come entonces ellos detain tienen you. el derecho de But in entrar y most detenerlo en cases, su hogar, they pero en la won't mayoría de have casos such a warrant. no tendrán tal orden. Usually, Usualmente inmigración people have to appear tarda, before a judge. tendrían que presentarse ante un Usually, they just juez don't have para pedir esa orden y time usualmente no tienen or ese resources to tiempo, get capacidad o a warrant recursos from a judge. para obtener una orden de un juez. Y ellos pueden buscar su hogar para el individuo Well, if indocumentado they have sin been una given orden. consent to come into your Pues house si ellos han recibido and consentimiento para they entrar a su don't have hogar y a warrant, no tienen then that una consent orden, allows them to come into the house, ese look for consentimiento you, permite search que entren al things for hogar, que you, lo and if they busquen encounter other y people in si the house that have encuentran otras warrants, they can personas que still no estén question en la those orden, people. aún And if los it gets pueden that many arrests cuestionar, that you are interrogar undocumented y si or sospechan que unstatus, son they can indocumentados o fuera de estado detain migratorio, that person. pueden detener a esa So persona. everybody in the house Entonces, has the right to toda remain silent. persona en I casa tiene el derecho de recommend permanecer en you silencio y yo recomiendo remain silent, que permanezcan en but don't resist silencio, arrest. pero no resistan And el and then arresto. don't lie Y because uno, no they can use mientan that information porque lo against pueden you usar en su in future legal contra proceedings or en immigration proceedings. So procedimientos o again, don't lie audiencias against your witness. de corte y no proporcionen documentos legales tampoco. Eh, si ya no tienen más comentarios sobre el hogar, podemos avanzar al sitio de trabajo. Y la pregunta sería, ¿ICE puede detener a alguien mientras estén en el sitio de trabajo? So Pues yes, sí, they can. sí lo pueden As a quick hacer. note, know that the Como nota rules for breve, ICE deben agents saber que las reglas follow immigration para cases are slightly different los agentes than de what they have to inmigración para follow. sitios de trabajo So son diferentes que las basically, que deben like seguir en su hogar. public Entonces, como ICE cualquier can miembro del público, enter inmigración areas that puede are entrar open a to áreas que normal estén people. abiertas So, a gente however, they must normal. have Sin either embargo, owned the deben business tener la or aprobación been in del a dueño de position negocio, el to be propietario, able to o search tener una orden places judicial para poder to the public. buscar o So investigar o if expulgar an ICE un agent sitio comes to your público. workplace, Si they un agente de inmigración have entra a to su again have a trabajo, otra valid vez search deben warrant if they're tener going to una enter orden a de búsqueda válida si van a entrar building. a una So in área short, yes, they can pública. O sea, en come to breve your sí area. pueden It llegar just a depends su on where sitio de you're working empleo, in pero that eso area and whether depende it is considered si es que uno a está place. trabajando en esa área, si es un sitio privado o público. Ok, ¿y cuáles son los derechos en el sitio de trabajo? Como por decir, si yo trabajo en un restaurante, una tienda o una oficina de abogado, ¿qué tal si llega inmigración y me pide mis documentos sin una orden o si cualquier otra noción de que yo sea indocumentada? O sea, ¿se les permite Well, enfrentar a cualquier persona y if preguntarles you're por sus in documentos migratorios? a public place Pues and they si ask uno you está en about un sitio like público y les they'll ask you for your preguntan, identification. bueno, si ellos le You preguntan can por tell them su your name identificación, uno les puede and dar su nombre and then you can y exercise your uno right puede to ejercer the rest of the su questions. derecho para So guardar silencio para el right resto de las away preguntas, entonces provide your name permanecer and then
calmo y no decir más. Y, ah, Oh, hello? y Oh, brevemente, I was just saying that you can politely say your name. They uno ask your name, puede and amablemente dar then su politely nombre ask y if you're free to leave. amablemente preguntar si uno está libre And para then irse. if Y they kept si ellos asking siguen you, I would haciéndole recommend that you preguntas, ahí exercise recomendaría remain que ejerza su derecho a guardar silent. I'm asserting silencio. my right to remain Diga, silent, estoy ejerciendo mi and derecho a guardar silencio, may I leave? And me then puedo ir. from there, it's up to them Y de whether ahí they leave or they a su decide to criterio leave. si lo dejan ir o no, y si ellos Visa sospechan status. que están fuera de estado legal. Now, however, if they haven't Sin approached embargo, you, si no lo han enfrentado, remain calm and hay que thoughtful while they assess the permanecer situation calmado y without looking lentamente suspicious, looking nervous or salga de esa anxious. situación sin verse sospechoso. Y además, aparte de eso, ¿hay manera de que uno pueda salir de esa situación suponiendo que no hay una orden de búsqueda sin responder preguntas? ¿Está bien hacer ciertas preguntas para aclarar, como me están deteniendo o algo así? Yeah, that depends. Eso So depende. if they have a Entonces, suspicion si that ellos they suspect that tienen you are undocumented, sospecha they de can que detain usted you, es indocumentado, and lo it's pueden at their detener discretion, and y it's ese es a really hard su to identify discreción y es difícil um, identificar factors they're considering to esos um, factores que están to make considerando that determination. para hacer esa So determinación. yes, you can Entonces, sí, um, uno puede say your decir, name and not answer any more questions, puede dar su but nombre then there is a risk that y sí corre they un riesgo will de que detain you lo and puedan try to detener find y, your e background. intentar averiguar su antecedente a So través de su there nombre. isn't a way Entonces, where no hay manera, unless they a menos que suspect that you're a U.S. citizen. So if you sospechen, are a U.S. o sea, si citizen, uno es un ciudadano you can estadounidense, you cannot tell them that no, you don't have to tell them that you no, are a U.S. no citizen tiene que if you decirle que walk es un away ciudadano and not estadounidense. Uno say, puede, if you're not detaining me, alejarse y decir, si usted no me va a detener, me voy and a ir. then Y así, but I wouldn't o recommend sea, yo no being that recomendaría confrontational to ser someone that is tan undocumented. Someone that's a U.S. citizen, you can retante o enfrentar exercise your la right, situación de esa manera in si that uno es situation, because indocumentado, at the end of the day, porque pues al final you del can't be día, deported. si uno es ciudadano, pues no puede ser deportado, ¿no? Si uno es ciudadano. Ahora vamos a navegar a los derechos sobre conocer los derechos al conducir. Entonces avanzo con Rafael. Mi pregunta es, si un policía me detiene al conducir, ¿les Excellent question, tengo que Nicole. decir sobre mi estado Interested de in migración? the Sí, Q&A excelente section pregunta, pero and antes de que responda proceed eso, hay with una pregunta en la complete background sección de introduction preguntas to y the con respecto individuals al mantener la and in the privacidad. Q&A. No This sé question si will los come up individuos se under identifican undocumented en la sección de tenant preguntas y rights, respuestas, and pero hay una the pregunta follow-up will be sobre about whether si los inquilinos indocumentados land tienen is derechos protected inquilinos from them. y qué tal si el terrateniente o el propietario amenaza Questions stated con within the reportarlos a Q&A. migración. And Pero pues hay una questions ley que se related aprobó en el to certain 2018 questions que about declara que un propietario immigration no puede hacer status preguntas sobre el estado migratorio de un inquilino, tampoco pueden hacer suposiciones en base de las percepciones del propietario del inquilino. Por ejemplo, si yo soy mexicoamericano y mi propietario dice, pues yo sospecho que esta persona está fuera de estado migratorio. O sea, no pueden hacer determinación de mi elegibilidad para rentar un hogar en base a mi apariencia
o otros datos de mí. O tampoco pueden hacer esas suposiciones sobre cualquier otra persona de mi hogar. Por decir, si viene a visitarme mi abuela o mis primos, el propietario no puede asumir o suponer que esos individuos tengan problemas migratorios. Solo quería responder eso. Y sí, también queremos dejarles saber que si hay una sección de preguntas y respuestas y tienen inquietudes y las responderemos al final también. Y también quiero decir que esa persona que hizo esa pregunta, manténganse al tanto porque tenemos otro webinario próximamente para abordar esa pregunta. ¿Quieres que repita esa pregunta? No, gracias. La pregunta es, ¿qué sucede si un policía lo detiene conduciendo? ¿Le debe uno descubrir algo sobre su estado migratorio al policía? La respuesta sería es que en que lo debemos de ver de la perspectiva de que qué tipo de oficial está haciendo esa pregunta. Entonces, si a alguien lo detiene conduciendo, esos típicamente son las autoridades, ya sea el departamento de policía, el departamento del sheriff o el highway patrol. Entonces, los, es un asunto local el romper la ley de conducir. Entonces, si a alguien lo detienen al conducir, hay que suponer que, la autoridad que lo está deteniendo es una autoridad local y no inmigración. Entonces, existe la ley SB 54 que prohíbe a que cualquier autoridad en California haga preguntas sobre el estado migratorio cuando se enfrenta a cualquier persona. Pero sí sucede, el conductor se puede negar a responder esa pregunta y simplemente responder con estoy libre para irme o puedo irme. Entonces, eso se puede utilizar si uno está lidiando con autoridades locales. Si es una persona que es detenida al conducir y de casualidad es un punto de revisión de migración, porque a veces las autoridades de migración tienen como acción de campo y eso significa en el que los agentes son móviles en vehículos y que a veces establecen puntos de inspección o revisión y detienen a los autos en ese punto de inspección y hacen ciertas preguntas. Yo he conducido y he sido detenido en esos puntos de revisión o checkpoints y he estado ahí con mi traje y corbata y los agentes me dejan ir. Puedo estar en el mismo carro con ropa casual y me detienen. Entonces sabemos por seguro que los agentes de migración están aplicando cierto criterio racial en base de la apariencia física. Sabemos que eso es cierto. Y eso lo explico porque no quiero que la gente se sienta asustada o nerviosa durante este tipo de situaciones. Como lo dijo Amina, yo creo que es muy sabio, aconsejo permanecer calmado y pues mantener una mente clara, porque es posible que el agente simplemente está haciendo una suposición sobre usted y eso no necesariamente significa que ya todo se terminó y que usted debe de soltar toda la verdad o su historial a la gente. Entonces, supongamos que uno llega a este punto de revisión y sabemos que en base al uniforme del oficial, que es un agente de migración, y este oficial le hace la pregunta principal, que ¿es usted un ciudadano estadounidense? El agente de migración, agente de fronterizo dirá, bueno, mi recomendación sería que uno debe decir respetuosamente, me niego a responder esa pregunta, estoy libre para irme o retirarme. Y yo recomiendo que toda persona diga eso, tengan estado legal o no.
Y el motivo de eso es que queremos que las autoridades de migración entiendan que nuestra comunidad está al tanto y tiene conocimiento de nuestros derechos y los ejerceremos en estas situaciones para proveer cubierto a esas personas que de veras sí necesitan ejercer ese derecho. Por ejemplo, si todos hacemos eso y hay 15 carros en un punto de inspección y si todos esos 15 carros ejercen ese derecho, esos agentes van a saber que no van a tener mucha acción en esa actividad de campo. Entonces, es como que detiene un poquito las intenciones de los agentes de inmigración si todos trabajamos juntos. Y yo reconozco que esto puede ser inconveniente, no es una conversación cómoda cuando ha sucedido anteriormente. A los agentes hasta portan sus armas contra mí y a veces pues se trata de intimidación. Es un plan para intentar intimidar a la información para que compartan información que no quieran divulgar. Gracias por eso, Rafael. Y yo creo que es un punto importante para alguien que esté en este webinario y que diga, bueno, yo tengo documentos, pero ¿cómo puedo ayudar? Entonces, sí, para muchos el tener un estado migratorio legal puede ser un privilegio y uno puede usar ese privilegio para ayudar a los demás si uno se siente cómodo y si la situación no es muy peligrosa. Entonces, mi siguiente pregunta para ti, Rafael, es una pregunta general. ¿La gente indocumentada puede obtener una licencia de conducir? Y si no tienen una licencia, ¿pueden las autoridades interrogarlos de por qué uno no tiene o el motivo de no tenerla? Sí, sí, es una buena pregunta por varios motivos. Primero, es un crimen conducir sin una licencia de conducir, entonces no recomiendo que alguien maneje sin una licencia de conducir, especialmente en California, porque tenemos un programa disponible de AB60 para que individuos que son residentes del estado de California pueden mostrar comprobantes de su identidad, ya sea un pasaporte o acta de nacimiento o cualquier identificación aprobada. El DMV o el DMV tiene una lista de documentos aprobados. Y lo segundo, tienen que mostrar un comprobante de residencia aquí en el estado de California. Ya puede ser un cobro, correo, o cualquier registro, matriculación de escuelas. Entonces, sí está disponible para personas que no tienen un estado legal migratorio. Pero igual invito a que personas que estén conduciendo y no tengan esa licencia que comiencen ese proceso, porque los arrestos o condenas tienen esas consecuencias migratorias cuando uno empiece ese proceso. Entonces, queremos prevenir esas cosas que se pueden resolver de forma fácil. Y la segunda pregunta que hiciste sobre el asunto de que si el oficial puede preguntarle por qué no tiene una licencia de conducir. Y sí es importante porque las autoridades pueden hacer cualquier pregunta que ellos quieran. Pueden hacer lo que se les ocurra. Me pueden preguntar si he ido a a la luna, si si he bebido cualquier sustancia legal, me pueden hacer cualquier pregunta. Sin embargo, es importante mantener en mente que a pesar de que ellos me puedan hacer cualquier pregunta, no significa que yo tenga que responder. Como dijo Amina, es importante que todo individuo que esté en los Estados Unidos tengan acceso a derechos constitucionales y uno de ellos es el poder guardar silencio. Y si en uno de esos el oficial me hace la pregunta, ¿por qué no tienes una licencia de conducir? Mi sugerencia para no complicar la situación o crear conflicto en esa situación es decir, disculpe, no tengo una. Y intente lo mejor posible de mantener, de no decir más o divulgar más información de lo necesario. Por ejemplo, no sugiero decir algo como, pues oficial, disculpe, no tengo una licencia de conducir, pero es porque no estoy
no he cumplido con un estado migratorio legal o no he tenido la oportunidad de solicitar una, pero sí la quiero obtener, me puede dejar ir y prometo que voy a obtenerla. No haga eso porque uno ahí ya ha divulgado voluntariamente información con el oficial que puede dar motivos a sospechar de que usted no está en cumplimiento de su estado migratorio. Entonces, no comparte información que no sea necesaria. Y una pregunta general que yo tengo, ya que uno diga, yo no tengo una licencia de conducir, ¿tienen el derecho de tenerlo al momento? Típicamente no. El conducir sin una licencia es un crimen, pero típicamente no es algo que se considera lo suficiente serio para merecer que lo detengan. Otras situaciones, cosas pueden suceder en esta situación que pueden resultar en que lo detengan a usted o a otros pasajeros en el vehículo. Entonces, es muy importante que nos mantengamos calmados al enfrentar a las autoridades. Puede ser bastante intimidante. Yo soy un abogado licenciado y a mí si me detiene un oficial, un policía, yo veo un punto de inspección, yo me pongo nervioso porque no es algo que enfrento a diario. Y entonces yo entiendo lo que les pido a nuestra comunidad al ejercer nuestros derechos de mantener calma. Yo sé que no es fácil, pero queremos hacerlo. Queremos asegurar de no hacer algo que eleve el nivel de conflicto. No queremos hacerle sentir al policía que están en cierto peligro o que esté usted a punto de buscar por un arma o algo así. Yo tengo amigos que son policías o trabajan como autoridades y ellos tienen trabajo muy difícil y peligroso. Entonces queremos asegurarnos de no dificultar su trabajo y de no crear una situación que aparente ser peligrosa. Si hay algo que sucede en esa interacción en el que el oficial se sienta en peligro, pues quizás sea motivo para arrestarlo. Entonces, si uno comienza a gritar, eso puede aumentar el conflicto y dar motivo a que el policía sospeche que hay algo más que está sucediendo. Sí, me encanta que digas eso porque hasta yo como persona documentada, yo me pongo nerviosa cuando me detienen en un punto de inspección y tú lo mencionaste como abogado que también se pone nervioso. Y pues lo que me han dicho es que lo mejor es sacar la llave de la ignición y a ponerla encima del carro para que el oficial entienda que uno no está tratando de crear una enfrentación. Entonces, ahora sí vamos a recibir preguntas. Y la primera aquí sea Amina o Rafael quien quiera responderlo. La pregunta es si una orden de búsqueda no está escrita en un idioma que no puedan entender, la persona puede exigir que haya un intérprete presente o que se traduzca la orden. As I Eh, mentioned, pues, there como lo are some mencioné, things hay to algunas look at to cosas see que uno is tiene que whether revisar para ver si es una the orden judge válida signed firmada por un if juez. they have a valid warrant, Si they tienen una have the right orden to search. If they válida, ellos pueden it's entrar al not, hogar y pueden arrestar a esa then persona so designada en la the orden. question is, can Entonces, we la get pregunta es que si assistance uno no from puede leerla y aún piden permiso para entrar, es probable que no tengan una orden sin su consentimiento. Entonces, si uno no la puede leer y ellos le piden permiso, entonces su respuesta debe ser no, sin importar si la pueden leer o no. Ok, pero si uno no puede entender la orden, la respuesta debe ser no, no pueden entrar a mi hogar. Pero si tienen una orden de arresto válida, no hay nada que se pueda hacer. Sí, si es una orden válida, la pueden ejecutar, la entiendan o no.
Ok, la próxima pregunta es, ¿sería útil si muchos ciudadanos se congregaran en un punto de inspección, así en grupo grande para poder distraer o captar la atención de los agentes de inmigración? O sea, yo creo que la pregunta indica que si unos llegan a ese punto de inspección para a, poder asegurar que haya muchas personas que se nieguen a responder sus preguntas. Es una sugerencia interesante. Yo no alentaría a que individuos se involucren en cierta actividad que impida acción de las autoridades, pero si uno se encuentra al azar en un punto de inspección, entonces yo les animo a que utilicen, ejerzan sus derechos, existen por un motivo. Entonces, si nosotros los damos rendimos o nos rehusamos a utilizar nuestros derechos, pues no son útiles. Pero no recomendaría que ustedes las actividades de las autoridades, pero si es que de casualidad se encuentran en esa situación, los animo a que ejerzan sus derechos. También les sugiero que no se tarden más de lo necesario si el agente o el oficial les diga que ya pueden avanzar y irse. No se tarden más y traten de impedir la actividad que están realizando. Gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿una persona indocumentada puede viajar dentro de los Estados Unidos ahorita? Y si es así, ¿qué necesitan? Rafael, veo que estás moviendo la cabeza. Sí, y yo sé que es algo que quizás Amina quería cubrir o quieres que la responda yo. I was gonna say, since you're unmuted, go ahead. Ya, iba a decir que como estás, tu micrófono prendido, adelante. La respuesta básica es si individuos indocumentados pueden viajar dentro de los Estados Unidos, vuelos domésticos, nacionales. Hay una variedad de opciones para hacerlo. Se puede hacer por auto, por tren, también vuelos domésticos. Entonces, si uno está tomando un vuelo, uno debe tener identificación que cumpla con los requisitos de TSA, y esos se pueden usar como pasaportes. Algunos de mis clientes se sienten muy incómodos al entrar a un aeropuerto en el que deben utilizar, en el que tengan que utilizar un pasaporte de otro país, sienten que es como que comprobante o divulgando que uno no es ciudadano de los Estados Unidos y que lo van a detener. Pero típicamente si es un vuelo doméstico, por lo menos en mi experiencia, yo no veo mucha presencia de migración cuando yo estoy tomando un vuelo y entrando a inspección. Entonces muchos clientes se sienten muy incómodos con esa idea y yo lo que he sugerido es tomar un vuelo de un aeropuerto que solo tiene vuelos domésticos. Para nosotros sería Burbank. Uno puede tomar un vuelo de Burbank a otro que solo tiene vuelos domésticos y usualmente eso calma esas inquietudes. También he tenido clientes que han tomado viajes por tren y lo disfrutan también. Entonces hay alternativas. I think one thing to consider Yo is that creo que algo if que you're hay que considerar undocumented que and si uno es you travel indocumentado y uno está domestically, viajando, tomando vuelos if I'm domésticos wrong, nacionales, correct me. pues But the si Real idea si estoy may, correcta, I think o the corríjanme si no estoy idea bien, goes pero creo into que la ley representing de citizens identificación as verdadera o Real opposed ID to se ha immigration. aplazado, tenía But que it's my understanding entrar en that efecto, aplicarse desde anyone el año will pasado, be asked pero como lo to entiendo yo, travel quizá necesiten una identificación domestically. aprobada para But viajar if they don't have one, nacionalmente o they el can show interior. their Y si passport. no, entonces si no tienen una y It muestran su just depends pasaporte, on, pues simplemente depende I de guess, if they em, know any better to look si at es the laws, whether que there's
a ellos se les ocurre preguntar o revisar si están fuera de cumplimiento de su estado legal, si se ha expirado su visa. Entonces siempre hay como esa probabilidad, pero es bueno que Rafael ha dicho, o sea, para asegurarse, si uno no tiene documentos, si no tiene papeles, pues solo tomar vuelos domésticos para que no haya patrullas fronterizas o inmigración que esté ahí, que esté revisando esa estampilla en su pasaporte. Y también, y pues al estar yo en Washington, yo vivía en un pueblo pequeño y la gente tomaba mucho el autobús de Greyhound para viajar. Y creo que estábamos como cerca de la frontera, entonces había agentes de inmigración de la frontera para revisar las identificaciones en los autobuses de Greyhound. Entonces, pues es un riesgo al considerar. No sé qué algo tan alto ha de ser en otras ciudades y estados, pero pues nunca está uno 100% seguro al viajar indocumentado. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Siempre es un riesgo y es algo que dependiendo en las intenciones, los motivos de mis clientes, como si es una vacación y están viajando a un área, a un estado que es bastante amistoso a los inmigrantes o que no es amigable a los inmigrantes, pues que quizá no vale la pena. Pero si están viajando a otra área donde no tienen muchas autoridades de inmigración, entonces quizás valga el riesgo por atención médica o sea, uno tiene que medir las ventajas y riesgos. Y acabo de ver el sitio web de el Instituto Nacional de Seguridad o el Departamento de Seguridad Nacional. Y aquí el sitio web indica que si un pasaporte de otro país satisface los requisitos. O sea, pero tiene que ser un pasaporte expirado o vigente a menos de que una persona esté usando un pasaporte vigente o otras identificaciones estatales y tiene otra lista larga de documentos que el TSA aceptará. Entonces, recomiendo que cualquier persona que tenga preguntas específicas, pues consulte con su abogado local para revisar, confirmar. Gracias. Yo quiero agregar una pregunta porque Rafael lo mencionó, pero si en breve podemos explicar, porque no nos queda mucho tiempo, si puede uno hablar sobre los derechos que uno tiene en un hospital, porque si hablas Rafael sobre obtener atención médica, podemos hablar de los derechos que tiene uno en la sala de emergencia, especialmente en California, aquí con la situación de COVID. Pues, Amina, ¿está bien si respondo la pregunta? Entonces, aquí en California tenemos SB 54, que es el acta estatal 54. La ley prohíbe que haya actividad de inmigración en ciertos sitios protegidos y eso se incluye ahí en esa lista los hospitales. Vamos a tener un webinario específicamente en los asuntos de SB 54, entonces manténganse al tanto, pero sí se incluyen los hospitales, los tribunales, si no me equivoco, las bibliotecas públicas, ubicaciones donde uno recibe servicios públicos son protegidas en contra de actividad de migración. No significa que ICE no puede estar presente en esas áreas, sino que tienen que estar a cierta distancia de esa área y que no pueden impedir acceso a esos servicios. Ha habido muchos problemas previos con respecto a actividad de migración en los tribunales en el que los agentes de migración están presentes después de que la gente salga de su audiencia y por eso resulta en la aprobación del acta de ley de 54, SB 54.
La siguiente pregunta, creo que es una pregunta general, no sé si la podremos responder, pero aquí hay una pregunta que dice, pregunta que si ICE todavía está realizando redadas. Que supongo que la respuesta en breve Yes. sería que sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, eso siempre sucede, o sea, para profundizar, ¿hay manera de saber dónde se están realizando las redadas o es muy callado? I can speak to what's happening in Ventura Pues County. puedo hablar con respecto al And condado de the Ventura information y we've shared quizás si with Amina quiere compartirlo other de areas, if you're a familiar otras with áreas, activities in other si areas in there, sabes de esa ICE información. is active. Pero por lo menos en el condado de Ventura, inmigración es activa. Their field activities. Siguen realizando sus operaciones en el campo, siguen deteniendo a los individuos, realizando puntos de inspección, checkpoints, en particular en el área de Simi Valley, Moore Park, Thousand Oaks, Oxnard. Esas todas son áreas en las que ha habido actividad de migración de ICE. Si la pregunta es sobre redadas en particular y sobre noticias que se han publicado ampliamente, creo que en el 2018, redadas en los sitios de empleo o cosas así, no he escuchado de eso. Pero si la pregunta fue sobre redadas con respecto a la actividad de migración en general, o sea, operación en el campo en el que están interrogando a las personas, puntos de revisión, I, sí, ojalá la respondí bien. have they, Pues maybe temporarily quizá suspended hayan redadas if they temporalmente haven't less detenido o disminuido las redadas durante las pandemias, según he escuchado yo. conditions. Pero pues ya que las condiciones Suspect maybe mejoren, yo sospecho que regresen a sus operaciones usuales. ¿Y hay manera de cómo averiguar de actividad de migración o agentes de migración ICE en su área? No sé si SB 54 contiene el requisito de informarle a la gente sobre actividad de I'm not migración en aware el of any área. general No estoy al tanto de resource ningún that's either state recurso general, estatal o local ICE que activity. notifique al público sobre actividad de Some Facebook migración, groups pero sí sé que hay organize algunos social grupos de media groups that Facebook will y look at grupos en las redes sociales que vigilan estas cosas. sure offhand which states No offer estoy this activity, segura but they seguro were cuáles grupos they were son, formed as pero se rapid response establecieron groups. como redes de respuesta So these are rápida. small Entonces small sugiero si groups alguien you can take a quiere look más at información, pueden for tomar unos minutos para local buscar ese tipo de grupos que estén disponibles en sus redes sociales. but those are the only ones I'm aware Pero of yo published by individuals that are citizens. es lo que diría, aconsejaría para personas que están siendo testigo de algo que está sucediendo. By local or state Pero algo que authorities. esté gestionado por gobierno local o estatal, no sé. Y la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Si uno es testigo a la detención de alguien en parte de inmigración, ¿qué puede hacer uno? Depends. Eso Go ahead, Amina, depende. what are you thinking? Adelante, Amina, ¿qué piensas? Answers Estaba to ocupada other tratando de questions. responder a las otras So, preguntas que se publicaron. Sure. ¿Puedes The repetir la question pregunta? was about La whether pregunta se trata de que information that si can get a un his testigo presencia actividad my de initial feeling is migración that there's really y not pues much that a bystander lo que me llega a la mente es would be que able no to hay advise them. It's mucho simply that que they una persona podría hacer si son parte del público y no han with tenido mucho officer. involucramiento It's not con un agente likely de migración. the No es ACLU would probable have que an ayude. application that you can download. El ACLU You can just simply tiene download una it or aplicación que uno puede descargar and y that may grabarlo a la actividad así. Y eso puede ser útil como un impedimento al dejarle saber a la gente que están siendo grabados, pero el hecho de pues impedir o
o interactuar con el agente de migración, mi consejo sería que hay que mantener esa interacción lo más, hay que mantener la paz o disminuir el conflicto con esa gente lo más posible. Si uno no tiene mucho conocimiento de las leyes y regulaciones que aplican a esa situación, ni siquiera recomiendo el involucrarse. Ok, pues tenemos una pregunta más aquí y es la de, ¿han mejorado las cosas con respecto a la inmigración, la actividad de migración desde que Trump dejó la presidencia? Pues solo ha sido una semana, entonces es difícil responder eso, ¿no? Sí, es difícil decir. Yo diría que al futuro yo tengo esperanza y muchas de mis amistades tienen esperanza. O sea, las indicaciones iniciales de esta administración es que estemos entrando en una nueva era del sistema de migración. Cosas pequeñas como el cambio de idioma, como alien o extraterrestre a no residente. Es importante porque comunica el mensaje que todos somos seres humanos. Sí, unos están fuera de estado legal, pero no significa que son menos persona o ser humano, simplemente porque uno no es ciudadano o residente permanente. Entonces esas cosas, detalles, igual como en lo general, tal como la propuesta que se publicó de la administración al Congreso, si eso se aprueba, eso sería grande porque la capacidad de que tantas personas puedan entrar al sistema migratorio para lograr un estado legal, eso disminuiría la detención en parte de inmigración porque habría más personas con estado legal. Pero pues es difícil evaluar eso al momento porque no hemos tenido lo suficiente tiempo para comprobarlo. Yo no soy abogada, pero yo digo que es importante ser cautelosos, vigilantes y hablar como aliados por nuestra comunidad inmigrante y hacer que se escuche nuestra voz, dejarle a la gente, al público saber que usted apoya a la gente inmigrante, recordarles que son humanas y apoyar a la gente indocumentada lo mejor que se pueda y de rendir responsable a nuestro gobierno sin importar quién esté en I esos think it's puestos. Eso important to siempre remember importa. that ¿Y tú, Amina? Yo creo que es during importante recordar que durante la there administración de was Obama a lot of deportation and it was se being realizaron reported bastantes deportaciones. En ese as tiempo, él había deportado la tasa más and to alta continue de the migrantes y deportations luego Trump las if continuó. Biden Entonces, si is going Biden to va a replace his immigration reemplazar a su with equipo de hire inmigración Obama con personal advisors. o asesores previos, pues Although quizás continúen las deportaciones. as A pesar de Rafael eso, mentioned, tengo esperanzas, como lo dijo the trade Rafael, fair que is la specific diferencia aquí que se Biden is marca es que doing a Biden reform ha hecho la reforma labor migratoria force uno de los that cambios, he 4 cambios más grandes que él quiere impulsar. he made Y a lot desde of su primer promises and día, él actions hizo such as muchas promesas the executive para orders cambiar that esas órdenes oversee ejecutivas que afectaron la and política some migratoria. big Y hay changes to unos the Immigration grandes Bill and the cambios proposals that a la propuesta de many migración que él ha people presentado, want que to see done. afectaría a bastantes personas So más allá de solo los soñadores. the parties Y are el not trabajo no impressed ha with terminado the con respecto pressure al congressionals. So they mantener just want to make sure presión a nuestros representantes en el Congreso para asegurar que esa política y beneficios que se proponen en esta propuesta que no se descarten.
sí va a haber mucha resistencia de otros miembros del Congreso y van a negociar y se va a ver diferente al final. Yo sospecho que va a cambiar. Entonces, es importante que demos nuestras opiniones a que se escuchen para asegurar que esos cambios se cumplan absolutamente. Y es un punto extremadamente importante. Por eso digo que hay que mantener a nuestros funcionarios públicos responsables, educar a nuestra comunidad indocumentada y educarnos a nosotros mismos, los que sí tenemos papeles, y eso significa educarnos sobre quiénes son nuestros abogados de migración locales en nuestras áreas, educarnos sobre recursos que podemos compartir con la gente, como sitios web. Rafael mencionó la aplicación del ACLU. Sé que esa unión también tiene de esas tarjetitas rojas de los derechos. Y bueno, ya sé que ya estamos por terminar, pero quería ver si ustedes quieren compartir sobre otros recursos y de cómo puede ayudar la gente. Pues hay muchas organizaciones aquí en el sur de California que ofrecen apoyo. Entonces voy a resaltar los servicios que mi organización provee. Somos CARE. Tenemos oficinas que atienden al sur de California, igual que el resto de California. Tenemos 4, una en San Francisco, otra en Sacramento, o una en Anaheim. Provee servicio al resto de California, y el otro es San Diego. Y entonces uno puede llamar mi oficina. Nuestro contacto de nuestra oficina se va a publicar y les podemos dar una consulta gratuita, y la información que nos proporcione será confidencial. Nosotros podemos asesorar sus opciones, si uno es elegible para pedir ciudadanía, o si quiere pedir su residencia legal. Ayudamos con casos de asilo o situaciones de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Entonces, en capacidades limitadas también podemos apoyar para quienes están en procedimientos de deportación. Quiero respetar el tiempo de los demás. Sé que hay 2 preguntas más. No sé si se pueden quedar con nosotros. ¿Está bien si respondemos estas últimas preguntas? Y una de ellas es súper simple, y es la licencia de SB 60. ¿Se puede utilizar para otros estados? Creo que escribí la respuesta para eso, se me olvidó enviarla, pero si uno tiene una licencia de conducir válida en California, debe ser vigente en otros estados. Sin embargo, si uno se muda a otro estado, al renovarla, tendría que solicitar una licencia para ese estado en el que uno se haría residente. Gracias. Y la siguiente pregunta es un poco específica. Déjenme saber si quizás sea una pregunta de una consulta personal, pero cuando un individuo va a las cortes por una actividad criminal, el juez a veces sí les dicta que si se declaran culpables, eso les puede perjudicar en un caso migratorio, pero entonces, por ende, a veces la gente no se presenta a una audiencia. ¿Qué sugieren? Yo no sugiero que alguien falte en cualquier audiencia o cita judicial. Si por cualquier motivo no tiene miedo sobre su seguridad al físicamente presentarse a las cortes, pues lo más o menos bueno de estos tiempos de COVID es que ahorita las cortes son un poco más flexibles al considerar que la gente se presente virtualmente, para que uno se presente por teléfono, por televideo. Háganlo. Pero otra vez, yo no recomiendo que uno por cualquier motivo, aparte de una emergencia, que uno falte para una audiencia judicial.
Ok, pues con eso hemos respondido todas las preguntas y quiero agradecerles a todos por hacer preguntas, por venir y apartar una hora de estudio para acudir a este webinario. Como dije, esto no solo importa para la gente indocumentada, pero también para nosotros que nos aliamos y personas documentadas para que juntemos esta información. Y no solo eso, esta información también es sobre los derechos constitucionales que aplican a todos en los Estados Unidos. Entonces, si uno se llevan con un punto clave, debe ser eso, ese recordatorio que toda persona, sin importar estado migratorio, en los Estados Unidos tienen derechos constitucionales y son protegidos por esos derechos. Es importante. Entonces, hay que recordarlo con respecto a ese suceso de humanización de la gente indocumentada. Es todo. Gracias por estar aquí en nuestro primer webinario con Rise Care y Buen Vecino. Tenemos 4 webinarios próximamente y esperamos verlos ahí. Sigan a Rise y Buen Vecino para mantenerse al tanto de nuestras series de Conoce tus derechos. No es importante solo a las personas directamente afectadas, pero también a los aliados que deberían de estar al tanto de estos derechos. Y el Instagram de Rise Simi Valley es RISE Simi Valley. Y Buen Vecino es @BUENVECINO. Voy a repasar un horario de nuestras series de Conoce tus derechos. El 10 de febrero tenemos el webinario de derechos de inquilinos. El 24 de febrero, derechos laborales. El 10 de marzo tenemos los derechos para protestar o manifestarse. Y el 24 de marzo tenemos el webinario de derechos de SB 54. Queremos agradecer a nuestro copatrocinador Care California y van por el nombre @CAIRGLA en Instagram. El sitio web de Buen Vecino es buen-vecino.org. Y pueden ubicar información de contacto. Y Rafael, ¿quieres dejarle saber al público cómo Sure, you can ubicarte? find me through Buen Sí, me Vecino. pueden encontrar a medio de Visit our Buen website, Vecino, see a medio de su which sitio help us web, grow our enviarnos un website. correo So you electrónico. can Ahí do también hay un número some questions telefónico. Si also. nos quieren hacer preguntas, Our déjenos saber. headquarters is in Thousand Oaks. Nuestras We have oficinas another principales están en Thousand location Oaks, pero in Simi tenemos Valley on Main Street in otra Alpharetta. en Simi Our office is Valley. also located here, so Y mi if oficina anyone también está more ubicada specifically aquí. in this Entonces, si area, we're happy necesitan to algo help. particularmente en esta área, con gusto le The ayudamos. CARE LA Y website el is sitio web de CARE de Los Ángeles es ca.cair a Los Ángeles. Sí, muchas gracias por estar aquí, Rafael Amina, por estar aquí y ayudarle a la gente a que estén al tanto de sus derechos. Gracias por ser parte de nuestro primer webinario. Nos emocionó tenerlos aquí y otra vez gracias por unirse a nosotros y ojalá se llevan algo de este webinario. Ok, gracias a todos. Adiós.